Hola, muy buenas a todos y a todas. Pues os traigo otro vídeo. Como prometí, y ya el último de toda esta serie de vídeos que he ido haciendo de geometría, voy a hablar de la distancia mínima en este caso, entre un punto y un plano. Bueno, como veis aquí en esta gráfica, he dibujado un plano cualquiera, que lo he llamado pi, y tenemos un punto P con estas coordenadas, x sub 0, y sub 0, z sub 0. Pues lo que intentamos hallar es esta distancia mínima entre entre un punto concreto del plano que vamos a llamar x sub 1, y sub 1 y z sub 1, en el que hace mínima esta distancia entre el plano y P. Bueno, aquí ya como añadido he puesto el vector normal al plano que ya veréis que lo utilizaremos. Vale. Recordad que cualquier plano que nos den, está expresado con los coeficientes del plano, que serán a por x más b por y más c por z más d, que es el término independiente, igualado a cero. Esta es la ecuación general del plano. Y si recordáis de los vídeos anteriores, el vector normal al plano, pi, es directamente los términos x, y z de este vector normal será directamente los coeficientes a, b y c que se nos muestran justo al lado de cada incógnita, x, y z. Por eso aquí tenemos el vector normal al plano, que es este de aquí, el que hemos pintado. Otra cosa que ya sabemos, ya de hace tiempo, es la distancia entre dos puntos, en este caso de R3. ¿Cómo se define la distancia entre dos puntos? Cualquiera. Pues esta distancia es la raíz cuadrada de cada uno de los cuadrados de cada incógnita x, y z, restar el punto en que un punto cualquiera a un punto en concreto que estamos calculando. Por ejemplo, un punto cualquiera restado a uno que nos dan, ¿vale? Hacer el cuadrado y sumar tanto x y hacer la resta de cada uno de los valores nos da la distancia entre dos puntos. Pero en concreto, ahora lo que queremos es que este punto x, y z pertenezca al plano pi, ¿vale? Aquí lo que voy a dar en concreto es todos los datos que tenemos y todo lo que podemos intuir de la geometría que hemos estado dando, qué es lo que podemos solucionar, que es esta distancia mínima. Bueno, ya sabemos la definición de distancia. Ya sabemos el vector normal al plano que nos dan. Eso, por supuesto, nos lo dan. Y el punto también. Estos son los datos que tenemos. Y ahora es lo que hay que pensar, que es cómo tenemos esta distancia mínima. Vale. Por supuesto, lo que acabo de decir, hay que encontrar ese punto del plano, pero ese punto del plano, pi, tiene que minimizar la distancia. Entonces, si nosotros pensamos qué punto minimiza la distancia, como todos sabemos que la línea recta, una línea recta respecto a otro punto, es la distancia mínima que tenemos entre dos puntos. Y la única forma de hacer mínima sin ningún tipo de ángulo entre el plano y el punto es 90 grados respecto al plano que nos dan. En este caso, si estuviese inclinado, también. En vez de estar mirando hacia arriba, estaría un poco inclinado el vector normal. Pero lo que sí que sabemos, que es lo que estoy diciendo aquí, es que ese punto del plano, pi, ¿vale? Que vamos a llamar x sub 1, y sub 1, y sub z, va a ser el punto de intersección de la recta, de una recta que vamos a construir, en la cual esa recta es perpendicular al plano, porque es la distancia mínima, es la recta, por supuesto, la recta que pasa por el punto x sub 0 y que corta al plano en el punto x sub 1 y que es normal, es decir, que es la distancia mínima que podemos construir de la recta que podemos construir que pasa entre x sub 1 y x sub 0. Y esa es la que hace 90 grados entre el plano y ese punto. Y claro, ¿qué estamos diciendo justamente con esto que estamos ahora mismo comentando? Pues es que el vector director de la recta, si esta recta que vamos a construir, bueno, perdón, aquí mejor, esto se ve mejor aquí. El vector director de la recta que vamos a construir justamente es el vector normal al plano.
porque es el punto que minimiza más la distancia entre x sub 1 y x sub 0. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Que es construir una recta que es perpendicular al plano, ¿vale? Que corta el plano y que pasa por x sub 0. Todo eso es lo que tenemos que construir. Y eso es lo que valoran los profesores a la hora de hacer este tipo de ejercicio, es lo que más valoran. Es decir, cómo construyes tú una recta que tenga esas condiciones y que tú sepas construirla, ¿vale? Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Vale, sabiendo todos esos datos, tenemos que construir una recta, ¿vale? Una recta que la vamos a llamar una recta R, ¿vale? A ver, vuelvo a poner aquí que esto que es la distancia, pero bueno, lo nuevo es esto de aquí. Tenemos que construir la recta R. Vamos a construir la recta en forma, en este caso, en forma vectorial. Esto es una recta como en una ecuación vectorial. Recordad cómo se hacía, que teníamos un punto P que no conocemos, ¿vale? Que en teoría va a ser este de aquí, no va a ser este, ¿vale? Es este de aquí que no conocemos. Y tenemos un punto que sí que conocemos, que es este de aquí, que necesitamos para construir una recta. Recordad que necesitamos un punto, conocer un punto y un vector director. Pero ¿qué sabemos? Como de la transparencia anterior, sabemos que el vector director de la recta es el vector normal al plano, porque es el único que minimiza la distancia entre esos dos puntos, ¿vale? Entre las intersecciones de la recta y ese punto. Vale, pues lo tenemos todo. Es decir, tenemos un punto de la recta que sabemos que tiene que pasar. Sabemos la intersección del plano, que es este de aquí. Este es el que tenemos que conseguir. Y sabemos que el vector director es el vector normal. Y aquí tenemos un parámetro. Pero, ¿cuál es nuestra incógnita? Lo que no conocemos es que no sabemos qué valor tiene que tener t, ¿vale? ¿Qué valor tiene que tener t para obtener este punto x sub 1? No sabemos qué valor tiene. Pero lo que sí sabemos, ¿vale? Lo que sí sabemos es que ese punto, ¿vale? El otro dato que tenemos es que ese punto pertenece al plano. Entonces ya tenemos otro dato más que es lo que tenemos que hallar. Entonces, lo que tenemos que hallar, bueno, recordad que el vector normal, como he puesto, es A, B y C, que es esto de aquí, ¿vale? Y el punto sub 0. Aquí lo tenemos todo. Lo que sabemos es que ese punto que tenemos que hallar pertenece al plano. Por lo tanto, lo que podemos hacer es sustituir, en este caso, en forma paramétrica, cada una de las x y z que tenemos de esta ecuación. Y sabemos que esto pertenece al plano, ¿vale? Es decir, tenemos que sustituir en esta ecuación x y z porque este punto pertenece al plano. Y claro, como sabemos la ecuación paramétrica, porque tenemos la vectorial, conocemos la paramétrica, entonces sustituimos aquí. Y claro, aquí ¿qué tenemos que hacer? Pues a ver, lo conocemos todo, todos los datos los conocemos, exceptuando a t. Pero es que justamente eso es lo que tenemos que hallar. Tenemos que hallar a ver qué punto del parámetro t hace que nos interseccione con esta recta, nos interseccione con el plano. Justamente eso es lo que queremos hallar. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es despejar t. Y claro, es un poquillo engorroso, pero justamente es lo que tenemos que hacer. Teniendo datos de cada uno de todos los coeficientes del plano, se hace más fácil, ¿vale? Pero esto, como es en forma general, pues es un poquito más, pues se ve un poquito peor, ¿no? Pero bueno, nuestro punto de intersección es sustituyendo t en la recta. Cuando tenemos t despejado, tenemos que irnos a la recta, aquí, que ya no será un punto desconocido x y z, sino justamente es el punto de intersección que queríamos, el x sub 1, y sub 1 y sub z es justamente coger el x sub 0 y restarle el valor de t, que lo tenemos de aquí, por a, ¿vale? Entonces, claro, tenemos x sub 0, si lo ponemos ya directamente en forma paramétrica, a esta x es x sub 0, ¿vale? Y claro, tenemos que sustituir t y, bueno, despejándote, lo que pasa es que no lo he puesto, pero bueno, t es justamente este menos con todo esto y multiplicado por a, ¿vale? Que es esta a. Y igual todo esto. Como veis, queda muy engorroso, pero justamente es este el valor de este punto de intersección. Es decir, ya tenemos el punto de intersección de este plano. Es decir, ya lo tenemos todo y con todos los valores. Es decir, no hay nada que no conozcamos. Vale. Pues ahora lo que tenemos que hallar,
como ya pues lo que nos pide es la distancia entre esos dos puntos, x sub 0 y x sub 1. Pues lo único que hay que hacer es aplicar la fórmula de distancia entre dos puntos, porque ya la conocemos. Pero claro, no es el valor... esta x, como hemos dicho, es esa x del plano que corta la recta. Por lo tanto, esta x es x sub 1. Por lo tanto, aquí lo que tenemos que sustituir es ese término engorroso de x sub 1 que teníamos abajo, que es esto, ¿vale? Que es esto de aquí, todo esto engorroso. Vale, pero si, como vemos, al tener x sub 1 y restarle x sub 0, si ponemos x sub 1, que es esto, y le restamos x sub 0, se nos va este x sub 0. Y lo único que nos queda es elevar al cuadrado esto de aquí. Esto es lo que se eleva al cuadrado. Y bueno, y manipulando todos los términos, ¿vale? De esta fórmula, de toda esta fórmula, nos queda justamente esa típica fórmula que sale en todos los libros, ¿vale? Y que supuestamente tenemos que memorizar en los exámenes, pero que no es así. Y veis que no es tan engorroso. Si se conoce en verdad el plano y el punto, es todos estos valores, todo esto tan engorroso, no es tanto, ¿vale? Y esta es la fórmula, y claro, esto cuando lo ve un profesor que controlas tanto la forma de construir una recta y de manipular todo, de optimizar o conseguir esta distancia mínima entre planos, sabiendo que la recta más corta es la perpendicular, pues todo esto lo valoran y justamente lo sustituye aquí y vamos, no se obtiene de forma mecánica sino de una forma sin constructiva y sabiendo todo lo que se hace. Pues bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Y nada, pronto subiré otros cuantos más. Hasta luego.